sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Te escondías entre las milpas, llorona, para no ser perseguida. La masacre de las dos R's en Guatemala fue realizada por militares y caiviles, fuerzas de élite de las Fuerzas Armadas de Guatemala, haciéndose pasar por la guerrilla. Supuestamente, en este lugar tenían escondidos fusiles que le fueron robados a los caiviles. Durante el gobierno del presidente general Efraín Ríos Montt, en un parcelamiento del departamento de Petén, La Libertad, entre el 6, 7 y 8 de diciembre de 1982, la masacre se produjo en el marco de la Guerra Civil de Guatemala. Las dos R's en La Libertad del Petén fue fundado en 1978 en el contexto de la distribución gratuita de tierras fiscales por parte del gobierno. La agencia gubernamental FEI de Fomento y Desarrollo Económico de Petén autorizó en distintos sitios regalar las tierras. En este sitio, La Libertad dio permiso a partir más de 100 caballerías de tierras fiscales a Federico Aquino Ruano y Marcos Reyes para repartirlas en lotes de 1, 2 y 5 caballerías a quienes lo solicitaran. A principios de 1982, varios miembros de las Fuerzas Armadas rebeldes realizaron acto de presencia en la zona. A mediados de este año, en septiembre, se produjo una emboscada en las unidades militares, asesinando a más de 17 soldados, confiscándoles el armamento y el equipo militar. Durante el 5 de diciembre de 1982, el ejército colocó retenes con soldados y patrullas civiles para impedir que salieran las personas de las aldeas. El 5 de diciembre de 1982, a las 23 horas, llegó a la zona un pelotón especial de caiviles, fuerzas de élite del ejército, con la instrucción de registrar a la aldea, matar a sus habitantes y recuperar los 19 fusiles que habían tomado la guerrilla en un enfrentamiento en la región. Los militares fueron uniformados como guerrilleros para hacer creer a la población que la responsabilidad de las matanzas eran de la guerrilla, caminando durante toda la noche, recorriendo más de 6 kilómetros hasta llegar a la aldea. A las 3 de la madrugada del día 6 de diciembre, llegaron a la aldea al menos 58 militares, que comenzaron a sacar a los hombres de sus casas y separándolos en niños y mujeres en una iglesia de la comunidad, y a los hombres los resguardaron en una escuela, separándolos totalmente. Tras registrar toda la aldea, no encontraron las armas ni propaganda. Entonces los jefes de la patrulla informaron a la tropa que tras el desayuno iban a vacunar a toda la población. En julio de 1994, un grupo de antropólogos argentinos contratados por la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Guatemala, sin ningún apoyo del Estado de Guatemala, llevaron a cabo una exhumación en las dos R's. Solo en el Pozo del Pueblo, donde fueron excavando, el equipo pues se encontró varios huesos de al menos 162 personas, entre ellos 67 eran niños y niñas, alrededor de 12 años, con una media de 7 años. Fue lo que encontraron los antropólogos.
Todo esto, pues, los presuntos responsables fueron la unidad de Caibil. La masacre fue preparada más que todo por miembros de unidades del militar del Caibil, quienes fueron ingresando al poblado, haciéndose pasar por guerrilleros en el marco de la estrategia. Esto fue lo que sucedió en las dos R's. Buen día, licenciada. Mi nombre es José Félix Pérez Sique y hoy voy a hablar sobre un hecho muy doloroso y trascendental en la historia de Guatemala, que es la masacre de las dos R's. Este caso no solo marcó profundamente a las familias y comunidades que pues lo vivieron, sino que también se convirtió en un símbolo de la búsqueda de justicia y memoria histórica en nuestro país. Para entender esta masacre es importante recordar el contexto, pues en los años 80 Guatemala vivía en medio del conflicto armado, pues se caracterizaba por la confrontación entre la guerrilla y el ejército. Durante este periodo el Estado aplicó una estrategia militar llamada tierra arrasada, que consistía en atacar comunidades enteras señaladas de apoyar a las insurgencias, aunque la mayoría de los casos eran civiles pues inocentes. En este marco, en diciembre de 1982, el ejército guatemalteco, especialmente miembros de las fuerzas especiales Caibil, planificaron y ejecutaron la masacre en la comunidad de las dos R's, ubicado en la Libertad Petén. Eh, los hechos de esto pues fueron entre el 6 y 7 de diciembre de 1982, pues alrededor de 68 soldados ingresaron a la aldea bajo el pretexto de buscar armas que supuestamente habían sido robadas por la guerrilla. Primero reunieron a los pobladores en el centro de la comunidad a lo largo de esos 2 días, que fueron 2 días, comenzaron a cometer múltiples violaciones a los derechos humanos, pues hombres fueron golpeados y ejecutados, pues mujeres y niñas fueron víctimas de violación sexual, y muchos fueron asesinados. Una parte significativa de las víctimas fue pues arrojada al pozo de agua de la comunidad, algunos incluso todavía con vida. Fue una masacre y un dolor grandísimo. Lo que ellos pasaron es algo que de verdad no se puede olvidar. Pues se calcula que más de 200 personas fueron asesinadas en esos 2 días. Posteriormente las casas fueron destruidas para borrar evidencia, prácticamente eliminaron a la comunidad completa. Tenemos modus operandi y circunstancias en este caso, pues lo ocurrido en las dos R no fue un acto aislado, sino que siguió un modus operandi. Está muy claro, primero la ocupación militar de la comunidad, después fue el control de la población mediante engaños, luego se usó excesiva fuerza, la violación sexual como método de humillación y terror. Los amenazaban con eso, pues, y no solo los amenazaban, lo hacían. La ejecución masiva también que hubo de las víctimas y la destrucción de la aldea, pues. Entre las circunstancias pues agravantes encontramos la extrema vulnerabilidad de las víctimas, que eran campesinos, mujeres y niños y ancianos pues indefensos, no se podían defender. La operación fue planificada con anticipación y se realizó un ambiente de impunidad donde pues el Estado no garantizaba justicia ni protección a la población civil.
pues este caso refleja el uso del terror como estrategia militar, con el objetivo de enviar un mensaje a otras comunidades, pues para que no colaboraran con la insurgencia, perdón. Eh, la justicia y importancia durante muchos años, pues la masacre permaneció en la impunidad. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes llevaron el caso a derechos humanos y a las cortes internacionales en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues condenó al Estado de Guatemala, señalándolos como responsables y ordenando medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas. Este caso es importante porque muestra cómo la justicia internacional puede dar voz a las víctimas y también porque nos recuerda la necesidad de mantener viva la memoria de la historia, porque esto no se puede dejar morir. El dolor de esas personas, cómo sufrieron todo esto, no lo podemos olvidar nosotros, ni mucho menos las personas que vienen, nuestros hijos. Esta historia debe ser contada para recordar a esas víctimas de esta masacre. Pues en conclusión, la masacre de las 2Rs es un hecho doloroso que no debe ser olvidado, como le decía. Nos recuerda las consecuencias de la violencia, la impunidad al abuso del poder, porque fue un abuso de poder. Pues como guatemaltecos tenemos la responsabilidad de conocer nuestra historia, honrar la memoria de esas víctimas y trabajar por una mejor sociedad en donde hechos como este nunca más se vuelvan a repetir. Muchas gracias. Hola, les saluda Brenda. Al día de hoy vamos a hablar un poco sobre el proceso de la justicia interna en Guatemala, tomando un ejemplo clave que fue la masacre de las 2Rs, ocurridas en 1982 durante el conflicto armado. Les hablaré sobre 3 hechos principales. Como número 1 sería que en 1982 un grupo del ejército élite conocido como Caiviles entró en la comunidad de las 2Rs en Petén. La acusaron como la guerrilla, que prácticamente en menos de 3 días mataron a más de 200 personas. Eso incluía niños, niñas. Muchas de las víctimas fueron arrojadas a un pozo comunitario. Décadas después, exhumaciones confirmaron la magnitud del percance. Como primeras denuncias y obstáculos tenemos: en los años 90, comunidades y organizadores como Fandegua denunciaron el hecho ante el Ministerio Público, así como también a tribunales guatemaltecos. Algo negativo fue que las investigaciones avanzaron de manera muy lentamente. Hubieron excusas como falta de pruebas o amenazas a los testigos. Y no olvidemos la poca voluntad política para poder enjuiciar a los presuntos responsables. Como avances judiciales podríamos mencionar que en los años 2000 el ministerio reconoció su responsabilidad ante el caso. En los años 2011-2012, tribunales guatemaltecos condenaron a varios excaiviles a miles de años, el cual es una condena que no se puede cumplir, ya que ellos cumplirían no más de 50 años. De la misma manera, en Estados Unidos, varios han llevado procesos judiciales, el cual han sido como por fraude migratorio,
y han sido deportados hacia Guatemala.